En esta oportunidad hablaremos del problema y su relación con la técnica legislativa. ¿Por qué hablar de un problema? El razonamiento jurídico comienza con un problema. Esto se aplica también a la redacción de productos normativos. El autor del producto normativo, legislador o redactor, parte de un problema que descubre en la realidad humana. Elige una solución de las múltiples posibles y la encausa en una construcción lingüística, ley, resolución, comunicación o declaración. ¿Qué es un problema? El problema puede ser definido como una situación que requiere una solución, cualquiera sea. Ahora bien, ese problema debe ser un problema jurídico y esa solución una solución jurídica. ¿De qué tipo de problemas estamos hablando? El problema jurídico, a diferencia de otros tipos de problemas, se caracteriza por tener varias soluciones posibles. En el derecho, especialmente en la redacción de los textos normativos, el problema tiene características especiales. Admite varias respuestas o soluciones posibles, adecuadas y proporcionales. No existe una única solución correcta. Para comprender esto debemos aceptar que existen dos tipos principales de problemas: problemas convergentes y problemas divergentes. Problema convergente es aquel que tiene un único sentido, es decir, una única respuesta correcta. Son ejemplos de problemas convergentes los problemas matemáticos, la solución de rompecabezas o, por ejemplo, la solución de un cubo Rubik. Por el contrario, los problemas divergentes tienen varias soluciones posibles, varios caminos que llevan a destinos distintos y hasta contradictorios. Son ejemplos de problemas divergentes los problemas educativos, los problemas relativos a la economía o al gobierno de una comunidad y especialmente los problemas relativos a la construcción de textos normativos, donde no existe una única respuesta posible para un problema jurídico de la comunidad. ¿Cuáles son las cuestiones relevantes para descubrir y solucionar un problema? Primero, el descubrimiento propiamente dicho, cómo descubrir el problema. Segundo, la redacción, cómo redactar ese problema para solucionarlo. Descubrir el problema. Ezequiel Anderegg, en su obra Aprender a investigar, nociones básicas para la investigación social, dice: el problema no es algo que exista en sí mismo, se necesita un sujeto, el investigador, que lo reconozca y lo califique como tal. Es decir, los problemas jurídicos no existen en sí o por sí mismos, en la realidad natural o humana. No se los puede observar como si se trata de una cosa: animales, árboles, automóviles, semáforos, etc. Decir que existe un problema es decir que existe alguien que dice que una situación de la realidad es problemática, es decir, negativa, y por tanto requiere una solución. El problema necesita ser conocido como un problema. Una situación jurídica que pudo ser problemática en el pasado puede no serlo en la actualidad, o a la inversa. Una situación jurídica que nunca se vio como problemática puede serlo en el día de hoy y requerir una solución jurídica urgente y prioritaria. El problema jurídico no se presenta evidente al operador jurídico, juez, abogado, legislador, etc. Hay que descubrirlo y para ello es necesario cumplir ciertos procesos. Para descubrir la solución a una situación jurídica, la situación debe dividirse, analizarse en sus partes principales. ¿Cómo descubrir un problema entonces? Una herramienta útil es la denominada 5W y más una H, que permite identificar los factores y condiciones que provocan los problemas. Las 5W más una H provienen de la primera letra de las preguntas en inglés. Who, ¿quién? ¿A quién beneficia o perjudica? ¿Quién es el autor o causante? ¿Quién es la víctima? Lo primero que hay que determinar son las personas, humanas o jurídicas, que son los autores o las víctimas de la situación jurídica que se considera necesitada de una solución. What? ¿Qué? ¿En qué consiste el problema? Esto se relaciona con el tema, pero no se limita a él, pues el tema, aún el más acotado posible, es un concepto demasiado general, y el problema es uno de los tantos problemas que pueden estar comprendidos en ese tema. Debe limitarse las características del problema, es decir, delimitarse, precisarse: materiales, humanas, logísticas, tecnológicas, financieras, relación e impacto entre características y efectos ocasionados por el problema. No es necesario agotar todas,
pero sí la mayoría o las relevantes a la situación. Esto permite determinar el ámbito material de validez del producto normativo que se pretende construir. ¿Qué conducta se regulará? ¿Se obligará? ¿Se permitirá? ¿Se prohibirá? Where, ¿dónde? ¿Dónde se manifiesta el problema? Se relaciona con del lugar donde se produce el problema con mayor impacto. Este lugar puede ser todo o una parte de la jurisdicción del órgano legislativo que debe dictar el producto normativo. Esto permite determinar el ámbito territorial de validez del producto normativo que se pretende construir. Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo sucede el problema? Esto se relaciona con el momento temporal cuando se exterioriza el problema. Dependiendo del problema, el tiempo puede o no ser relevante para la solución. No existe un límite temporal definido. Puede ser un lapso de horas, días, semanas, meses, años, o determinarse a partir o hasta determinada fecha. Why, ¿por qué ocurre el problema? Esto se relaciona con las razones, o causas, o circunstancias que determinan que surja el problema. ¿Por qué los sujetos ocasionan o padecen el problema? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre en ese lugar? ¿Por qué ocurre en ese momento? Es decir, esta pregunta se relaciona con las anteriores y explica las respuestas. Permite determinar las razones que se explican en los fundamentos del producto normativo. How, ¿cómo ocurre el problema? Esto se relaciona con la secuencia de circunstancias que desencadenan u ocasionan el problema. Ahora bien, redactar el problema. Un problema solamente puede ser solucionado si está expresado en forma lingüística. Descubrir el problema no es suficiente. Es necesario expresarlo, redactarlo, para permitir conocer sus posibles soluciones. Un problema solo puede ser solucionado si está expresado en forma lingüística. La redacción permite conocer los alcances del problema y sus posibles soluciones. ¿Cuándo es útil el problema? Para ser útil, el problema debe redactarse en forma clara, precisa y concisa. Clara como el agua pura. El problema debe redactarse de manera que no deje lugar a dudas, que cualquier persona entienda bien de lo que se plantea. Precisa como el dardo en el centro de una diana. El problema debe redactarse con los términos exactos, para que no haya dudas sobre el significado de los términos y los alcances del problema. Concisa, lo más breve posible sin afectar la claridad. El problema debe redactarse evitando redundancias, repeticiones innecesarias, con la menor cantidad posible de palabras. La redacción incorrecta impide conocer las soluciones posibles al problema. Incluso podría llevar a aceptar como posibles soluciones inadecuadas. ¿Qué implica redactar el problema? La redacción del problema implica dos momentos: plantear el problema y formular el problema. Plantear el problema responde a las preguntas ¿por qué es un problema? ¿Por qué debe solucionarse? Plantear implica explicar. Explicar implica describir la situación en sus partes, las partes que han sido mencionadas en las 6 preguntas, y argumentar, exponer las razones por qué la situación es un problema y por qué necesita una solución. La redacción debe permitirlas conocer las razones o causas que llevan a entender la situación como problemática y requerida de una solución. El lector debe conocer y aceptar la situación como problemática y necesitada de una solución, aun cuando no comparta la solución propuesta en el producto normativo. Solo si se explica y justifica podrá conocer y aceptar la situación como problemática. La explicación debe ser clara y sencilla, no debe extenderse más allá de lo necesario para conocer qué está pasando y por qué es un problema. Formular el problema. Formular responde a la pregunta ¿cuál es el problema? Formular implica preguntar. Se pregunta sobre el problema, no sobre su respuesta. La respuesta es la solución. Formular no implica explicar, sino preguntar. Es decir, la formulación debe redactarse en forma de pregunta. Si la solución es la respuesta a un problema, solo puede responderse una pregunta, nunca otra respuesta. ¿Qué debe incluir la pregunta? Solo una buena pregunta permite una buena solución. Si no se tiene una buena pregunta, no puede esperarse tener datos útiles
de ninguna respuesta, de ninguna solución. La pregunta que formula el problema debe incluir el tema, las respuestas a las 6 preguntas útiles. No es necesario incluir las respuestas a todas las preguntas, solo las relevantes, y las relaciones entre esas respuestas. Ahora, ¿cómo debe ser la pregunta? La pregunta debe reunir ciertas condiciones. No debe ser una pregunta que se responde con sí o con no. Debe permitir varias respuestas posibles. Esto se relaciona con el carácter divergente de los problemas jurídicos. Para conocer si una pregunta es correcta, conviene intentar responderla con la solución que se propone en el producto normativo. Si la solución responde a la pregunta está redactada en forma correcta. Si la solución no responde, está redactada en forma incorrecta. Muchas gracias.